Bienvenidos a los archivos del Imperio. Estamos acostumbrados a creer que el principal enemigo del guardia es el Xenos, que el blindaje y el reglamento nos protegen de la mácula. Pero en Armagedón existen lugares donde el reglamento se convierte en una sentencia de muerte y la humanidad en una carga innecesaria de la que hay que deshacerse para sobrevivir. Antes de que nos sumerjamos en el infierno verde, el Administratum exige la verificación de vuestra biometría. Activad la runa de aprobación debajo de esta entrada. Es vuestra señal de identificación aliado-enemigo. Suscribíos al canal de Vox para no perderos en la jungla de los algoritmos. Ignorar esta solicitud equivale a la deserción. Y a los desertores en estos bosques no se les fusila, los encuentran otras criaturas. Además, para aquellos que no tengan suficiente con estos relatos, os esperamos en Boosty. Allí se publican varias audiohistorias gratuitas para los ciudadanos de a pie. Para los adeptos, las historias se publican cada 2 días. Protocolo de silencio activado. Grabación iniciada. La sanguijuela se había adherido al párpado izquierdo hace 3 horas. Al principio palpitaba, llenándose de sangre caliente, pero ahora simplemente colgaba como un saco pesado y viscoso, obstruyendo la visión. Sulpicius no parpadeaba. No sentía dolor. Las terminaciones nerviosas se habían quemado hacía tiempo por las toxinas y la fiebre local. No era un hombre, sino parte del paisaje. Un trozo de arcilla envuelto en trapos podridos, sumergido en el fango apestoso del pantano hasta la nariz. Las junglas de Armagedón no guardaban silencio, gritaban. Miles de millones de insectos creaban un muro sólido de presión sonora, similar a la estática en un box emisor roto. Las lianas crujían, los sacos de esporas de los hongos estallaban, y en algún lugar a lo lejos aullaban bestias a las que el Administratum ni siquiera había puesto nombre. Pero para Sulpicius, aquello era el silencio, el fondo. La vida. La muerte suena diferente. La muerte crujió una rama 10 metros a la derecha. Sulpicius dejó de respirar. Su corazón, atormentado por los estimulantes, ralentizó su ritmo, sometiéndose a la voluntad del depredador. A través del velo turbio de los vapores y la sanguijuela colgante, lo vio a él. Un orco salvaje. Una montaña de músculos y carne fúngica, cubierta no por armadura, sino por barro seco y cicatrices de batalla. El piel verde se movía con una gracia aterradora para una criatura de 300 kilos. No pisaba fuerte, como esos idiotas de la Legión de Acero. Fluía entre los árboles, olfateando el aire húmedo y viciado. En su mano apretaba un machete dentado, afilado a partir de un eslabón de oruga de un chimera destruido. El seno se detuvo. Estaba tan cerca que Sulpicius pudo olerlo. Una mezcla acre de almizcle, carne podrida y hojas en descomposición. El olor de la guerra. El orco giró su enorme mandíbula, escaneando los arbustos. Sus pequeños ojos rojos se deslizaron por la superficie del pantano, por el montículo que era Sulpicius. Veme, vamos, comete un error. El orco gruñó, dilatando las fosas nasales, y dio un paso adelante. Una bota de cuero tosco se hundió en el agua a 1 centímetro de la cara del humano. Sulpicius estalló en movimiento. No hubo belleza en ello, ni elegancia de duelo. Solo cinética sucia y primitiva. El hombre barro surgió del pantano como un resorte. Su mano izquierda, envuelta en trapos, se lanzó hacia el hocico del Xenos, tapándole la boca y la nariz para ahogar cualquier posible rugido. La derecha, empuñando el diente, un pesado machete hecho del blindaje de un dreadnought, se hundió en el cuello de la bestia con un sonido húmedo y nauseabundo. La hoja, untada con veneno, cortó los cartílagos de la laringe y se atascó en las vértebras. El orco se sacudió, tratando de quitarse de encima al pequeño oponente. Pero Sulpicius colgaba de él como una garrapata. Cayeron al barro, levantando fuentes de agua negra. Sulpicius
Gruñía con los dientes apretados, girando la hoja, convirtiendo el cuello del enemigo en carne picada. La sangre negra y espesa del senos le azotaba la cara, inundando sus ojos, mezclándose con el barro. Caliente, viva. El senos se convulsionó un segundo más, intentando despedazar al humano con sus garras, pero el veneno paralizó su sistema nervioso. La enorme masa se quedó flácida, emitiendo un último suspiro burbujeante. Sulpicius se quedó inmóvil. Yacía sobre el cadáver del enemigo, con la oreja pegada a su pecho, escuchando cómo se apagaba el corazón ajeno. 1, 2, silencio. Sacó la hoja lentamente. El sonido chapoteante del acero saliendo de la carne le pareció ensordecedor, como un disparo de Voltaire. Sulpicius miró a su alrededor con ojos salvajes y viratados. La jungla se cayó solo por un instante y luego volvió a estallar con el chirrido de las cigarras. Nadie lo había oído. Limpió la hoja en la piel del orco muerto. Luego, con un movimiento habitual, se llevó la mano a la cara y arrancó la sanguijuela hinchada de su párpado. La sangre corrió por su mejilla, pero no le prestó atención. «Débil», susurró. Su voz sonaba como el crujido de ramas secas. Fue la primera palabra que pronunció en 3 días. Sulpicius se inclinó hacia el cinturón del orco y cortó una pequeña bolsa de cuero con dientes. Un trofeo. La jungla no perdona las palabras, solo respeta el aliento del depredador. Y ahora él era el único que tenía derecho a respirar. Se deslizó de nuevo al agua, disolviéndose en el verdor. La caza acababa de empezar. La base no era una base en el sentido del reglamento táctico estratégico del Imperio. Era una herida supurante en el cuerpo de la jungla que intentaban cerrar sin éxito desde hacía 3 meses. Sin perímetros de alambre de espino, sin centinelas marcando el paso, sin filas ordenadas de tiendas de campaña color caqui. Solo madrigueras excavadas bajo las raíces de gigantescos árboles parásitos y trozos de lona estirados entre los troncos, embadurnados de arcilla tan densamente que incluso a 5 metros era imposible distinguirlos de los crecimientos naturales. Sulpicius llegó al campamento sin emitir sonido. Las lianas se cerraron suavemente a su espalda, ocultando el sendero. Aspiró el aire. Aquí olía diferente que en el bosque salvaje. Al olor de hojas podridas y ozono se mezclaba el hedor de cuerpos humanos sin lavar, prometío reciclado y algo dulce y agrio, el olor a fermentación. Hogar. Pasó junto a un montón de metal oxidado, los restos de un chimera que la jungla había digerido la temporada pasada. Dentro del chasis, hechos un ovillo, dormían 2 combatientes. Sus uniformes se habían convertido en harapos, su piel estaba cubierta de llagas y hongos. No se despertaron. Aquí se dormía con el sueño ligero, pero solo ante los sonidos ajenos. Los pasos de Sulpicius eran propios. En el centro del campamento, junto a una hoguera humeante que daba más humo acre que calor, estaba sentado el cabo Strobilus Cervius, el alfa. Cervius era alto, fibroso, como si estuviera tejido de alambre y tendones. Estaba sentado sobre el cráneo de un dreadnought orco, como en un trono, y afilaba lentamente su cuchillo contra una piedra plana, con precisión quirúrgica. Shh, shh. Un sonido rítmico e hipnotizante. Su guerrera estaba desabrochada, revelando un pecho cubierto de cicatrices rituales, imitaciones toscas de glifos orcos talladas con un trozo de vidrio. A su lado, como una montaña de carne, se alzaba Halin Ursus. El gigante pasaba los eslabones de la cinta para su ametralladora pesada. Sus movimientos eran mecánicos, carentes de pensamiento. De la placa de metal que reemplazaba parte de su cráneo supuraba icor, que él se limpiaba periódicamente con el dorso de la mano sin siquiera darse cuenta.
Ursus no hablaba. Después de la logotomía en el hospital de campaña, solo podía mugir y cumplir las órdenes del alfa. Sulpicius se acercó y arrojó a los pies de Cervius la bolsa de cuero cortada al orco muerto en el pantano. La bolsa golpeó el suelo con un ruido sordo. Los dientes tintinearon en su interior. Cervius detuvo el cuchillo. Levantó los ojos lentamente. En ellos no había nada de un oficial reglamentario de la guardia. En ellos chapoteaba una locura amarilla, contenida solo por la férrea voluntad de sobrevivir. ¿Silencioso?, preguntó el cabo. Su voz era ronca, como si tuviera la garganta llena de arena. Sulpicius asintió. Se tocó la garganta con los dedos y luego señaló a la jungla. 1. Muerto. Silencio. Cervius enseñó los dientes. Estaban negros de masticar raíz estimulante. Recogió la bolsa, la sopesó en su mano, desató el cordón y vertió el contenido en su palma. 4 colmillos grandes y una docena de pequeños. Buena pesca. La presa alimenta a la manada, graznó el alfa. Siéntate, colmillo. Alcanzó un bidón tiznado que estaba junto al fuego. Dentro chapoteaba un líquido turbio y verdoso, un licor casero que Cervius destilaba de hongos locales, mezcla hidráulica y, según los rumores, sangre fermentada de garrapatos. Los cazadores lo llamaban veneno. Oficialmente estaba prohibido bajo pena de fusilamiento. Aquí era la única forma de no volverse loco por el dolor en las articulaciones y la picazón constante de la piel. Cervius vertió un poco de líquido en una taza abollada y se la tendió a Sulpicius. «Bebe, la jungla está codiciosa hoy». Sulpicius tomó la taza. El metal estaba caliente. Dio un trago. El líquido le quemó la garganta como plomo fundido y cayó en su estómago como un bulto pesado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Se le cortó la respiración. Pero un segundo después, el calor se extendió por sus venas, atenuando el dolor sordo e infinito de las viejas heridas. El mundo a su alrededor se volvió un poco más nítido, los sonidos un poco más claros. Las esporas empezaron a hacer efecto. Ursus, al ver la taza, emitió un sonido bajo y gutural y extendió una mano enorme y manchada de aceite. Cervius le echó un chorro directamente en la boca. El gigante tragó sin siquiera hacer una mueca y volvió a revisar las balas. Clic-clat, clic-clat. Sulpicius se puso en cuclillas, apoyando la espalda contra el tronco húmedo de un árbol. Sentía cómo la vibración del bosque se transmitía a través de su columna vertebral. No eran soldados del Imperio. Los soldados mueren aquí en una semana. Los soldados esperan órdenes, limpian sus botas y rezan al dios emperador. Aquí, en el infierno verde, el dios emperador estaba demasiado lejos. Su luz dorada no atravesaba la densa cúpula de follaje. Aquí había otros dioses, hambrientos, malvados, exigiendo sangre y silencio. Se miró las manos. La suciedad se había incrustado en los poros tan profundamente que se había convertido en una segunda piel. Las uñas estaban negras, rotas. En la muñeca derecha se veía un tatuaje, el número del regimiento y el aquila. El águila estaba tachada por una cicatriz profunda, no a propósito. Simplemente una liana espino-sangrienta le había abierto la vena el mes pasado y la cicatriz quedó así, simbólico. Sulpicius cerró los ojos. En su cabeza, nublada por el licor de hongos, surgieron fragmentos de su vieja vida. El patio de armas, el sargento gritando en la cara, la letanía del odio. El emperador protege. Intentó formular el pensamiento. Las palabras se desmoronaron antes de poder reunirse en una oración. En lugar del texto sagrado, en su cráneo sonaba otro ritmo, el chirrido de las cigarras, un aullido lejano, el chapoteo del pantano, el shi del cuchillo de Cervius. Intentó recordar el rostro de su madre, pero solo vio el hocico mostrando los dientes del orco que había matado hacía una hora. El emperador
número, vacío. Sulpicius abrió los ojos. El bosque lo miraba desde la oscuridad con miles de ojos fosforescentes. Dio otro trago de veneno, permitiendo que el calor desplazara definitivamente lo humano. Las oraciones no funcionaban aquí. Aquí solo funcionaban el cuchillo y la paciencia. La luz no caía aquí desde los cielos, rezumaba. A través de la capa de varios kilómetros de copas entrelazadas, similares a una costra seca sobre la herida del planeta, solo se filtraba una penumbra turbia y enfermizamente verde. El aire no era gas, sino una suspensión, pesada, húmeda, impregnada de esporas, que hacía arder los pulmones como si les hubieran echado ácido. Cada inhalación, una pequeña batalla. Cada exhalación, una derrota. Sulpicius iba primero. No marchaba. El reglamento de la Guardia Imperial prescribía mantener la distancia, conservar la formación y el ritmo. Aquí el reglamento era una sentencia de muerte. Sulpicius fruía a través de la maleza. Sus pies, calzados con botas trofeo envueltas en trapos, no pisaban la tierra, sino las raíces, tanteando la podredumbre antes de transferir el peso. Un crujido es la muerte. Detrás, a unos 10 metros, se movía Cervius. El cabo se fundía con el follaje de tal manera que solo se le podía notar por el brillo de sus ojos locos en la sombra de la capucha. Cerraba la marcha Halin Ursus. El gigante, a pesar de sus dimensiones y la ametralladora pesada en sus manos, se movía con una fluidez aterradora y antinatural, como una araña enorme. Su cerebro lobotomizado no se distraía con pensamientos sobre el hogar o el dolor. Era simplemente una función: caminar, cargar, matar. Las junglas de Armagedón vivían su propia vida. Alrededor algo constantemente masticaba, digería y nacía. A la izquierda, en la espesura de los helechos, sonó un chasquido húmedo. Una flor carnívora cerró sus pétalos alrededor de un lagarto descuidado. A la derecha, en el tronco de un árbol cubierto de líquenes, palpitaba una puesta de huevos del tamaño de un puño. Sulpicius se detuvo. No vio al enemigo. Lo sintió. No empezó con los ojos ni con los oídos. Empezó en la nuca, allí donde la vieja cicatriz de la metralla le dolía con el clima. Los vellos de sus brazos se erizaron, atravesando la costra de suciedad. Olor. Para un guardia común, la jungla olía simplemente a podredumbre. Para Sulpicius era una sinfonía de aromas. Distinguía el dulce tufo de la armadura de quitina en descomposición de los escarabajos locales, el olor agrio del ácido fórmico, el sabor metálico del agua oxidada. Pero ahora, en esta paleta irrumpió una nota nueva. Almizcle, tosco, animal, amoniacal. El olor a cuerpo sin lavar, a micelio de hongos y a hierro barato. Olor a piel verde. Sulpicius levantó lentamente la mano, cerrando el puño. Alto. Cervius se quedó inmóvil al instante, como una estatua. Ursus, obedeciendo al instinto de la manada, se puso sobre una rodilla, girando silenciosamente el cañón de la ametralladora hacia la supuesta amenaza. Sulpicius cerró los ojos. Aspiró el aire por la nariz, dilatando las fosas nasales como un perro. ¿Lejos? No. Cerca. Muy cerca. Abrió los ojos. El mundo había cambiado. Las pupilas se dilataron al límite, absorbiendo la escasa luz. Los colores se volvieron más brillantes, más contrastados. El verde se descompuso en cientos de matices, desde el lima venenoso hasta el negro pantanoso. Hizo una señal con la mano. Enemigo. Rastro. Silencio. Avanzaron, pero ahora aún más despacio. Sulpicius los guiaba por el hilo invisible del olor. Cuanto más se adentraban en la espesura, más denso se volvía el aire. Parecía que los propios árboles se cerraban, intentando aplastar a los intrusos. 200 metros después, lo encontraron. En un pequeño claro, donde el suelo se había convertido en un lodo negro,
sobresalía un poste. No era simplemente un trozo de madera. Era un fragmento del tubo de escape de un tanque imperial Lehman Russ, clavado en la tierra. El metal se había oxidado hacía tiempo y estaba cubierto de musgo, pero su propósito había cambiado. En la cima del poste estaba empalado un casco de guardia, Legión de Acero. El casco estaba partido, faltaba la visera. Dentro, en el oscuro vacío, habían anidado avispas carroñeras. Alrededor del casco, en alambres oxidados, colgaban fetiches, ratas disecadas, casquillos vacíos de Volter y símbolos toscamente tallados en hueso. Glifos. Eran primitivos, pero reconocibles. Una boca llena de dientes, un ojo, un rayo. Cervius se acercó al tótem. No mostró repugnancia, al contrario. Miraba aquella abominación con interés profesional, como un arqueólogo mira un fresco antiguo. Pasó el dedo por el metal oxidado, luego se llevó el dedo a la nariz y lamió el óxido. «Fresco», susurró apenas audiblemente. «Un día, quizás menos». Sulpicius rodeó el tótem. La tierra alrededor estaba pisoteada. Las huellas eran profundas, anchas, pies descalzos con garras. Los orcos aquí no usaban botas. Habían renunciado a la civilización al igual que los cazadores. Se habían vuelto salvajes. Eso era lo que más asustaba. Un orco común es un soldado, dispara, grita, es predecible. Un orco salvaje es una bestia. No quiere conquistar el planeta, quiere simplemente estar aquí. Se ha convertido en parte de la cadena alimenticia, y estaba por encima del hombre en esta jerarquía. Rufinus, Sulpicius, sintió como una ola fría subía en su interior. No era miedo. El miedo se había atrofiado junto con la conciencia. Era excitación. La adrenalina golpeó en la sangre, lavando los restos de fatiga. La bestia huele a la bestia, pasó el pensamiento. Miró a Ursus. El gigante miraba hacia la espesura, su boca estaba ligeramente entreabierta. De su labio caía un hilo de baba. Él también lo sentía. Cervius llamó a Sulpicius con un gesto. Señaló una rama de helecho rota a 5 metros del tótem. Luego se pasó la palma por la garganta. Asesinato. Pronto. No destruyeron el tótem. Hubiera sido ruidoso y estúpido. En su lugar, se disolvieron en las sombras, siguiendo las huellas que se adentraban en lo más profundo de las raíces entrelazadas. Con cada paso, el olor se volvía insoportable. Ahora, al almizcle se mezclaba el olor a humo, no de prometio, sino de carbón vegetal. Los orcos asaban carne. Sulpicius se pegó al tronco de un árbol enorme cubierto de moho viscoso. Sacó el diente. El metal del machete brilló opacamente en la penumbra. Revisó el revólver en su cinturón. Seguro quitado, bala en la recámara. Adelante, tras el muro de lianas, la oscuridad se agitó. El viento cambió, soplando en sus caras. Y esta ráfaga trajo consigo no solo olor, trajo sonido. Un golpe bajo y rítmico. Tum, tum, tum. Como el latido de un corazón enorme y enfermo. Tambores. Sulpicius se quedó inmóvil. Miró a Cervius. Los ojos del cabo ardían con un fuego fanático. Susurró solo con los labios. Estamos en casa. Pero Sulpicius no miraba al comandante. Miraba al abismo verde frente a él, donde las sombras comenzaban a separarse de los troncos de los árboles, cobrando carne y forma. Y el viento trajo un olor que era imposible confundir con nada. Almizcle, sangre y una malicia antigua y primitiva que los esperaba allí mucho antes de que el primer humano pisara esta tierra maldita. Esperaban arriba. Para un humano normal, escalar los árboles de hierro de 20 metros de Armagedón habría sido un suicidio. La corteza aquí era como papel de lija, las ramas estaban cubiertas de limo y en los huecos vivían colonias de hormigas destripadoras. Pero los cazadores no eran humanos normales.
Eran primates que habían regresado a su hábitat natural. Sulpicius estaba sentado en una rama gruesa, abrazando el tronco con las piernas. Su cuerpo, cubierto de una capa de arcilla y barro, se fundía perfectamente con la corteza. Solo el blanco de sus ojos, inyectados en sangre, delataba su presencia en la penumbra verde de la copa. Abajo, en la cuenca formada por las raíces de un baniano gigante, la vida bullía. No era un campamento militar, era una guarida. Una docena de orcos salvajes, bestias enormes y nudosas con piel del color del musgo viejo, estaban sentados alrededor de una hoguera. No limpiaban armas, no construían fortificaciones. Tragaban. En el centro del círculo yacía el cadáver de algún animal, quizás un glox local o quizás un patrullero desafortunado. Los orcos arrancaban la carne con las manos, gruñendo y empujándose. El sonido de la carne desgarrada y el crujido de los huesos subía junto con un humo pesado y dulzón. Estaban desnudos, salvo por taparrabos de pieles y amuletos toscos. Sus cuerpos eran mapas de cicatrices y crecimientos fúngicos. Habían renunciado a la tecnología, volviendo a los orígenes de su especie. Se habían convertido en fuerza pura. Sulpicius sintió cómo se tensaban los músculos de su espalda. Miró a la izquierda. Allí, en la rama vecina, colgaba una sombra. Cervius. El cabo sacó lentamente su cuchillo. La hoja era negra, mate, para no reflejar la luz. Levantó la mano, extendiendo 3 dedos. 3 segundos. Sulpicius agarró con fuerza la empuñadura del diente. El machete, forjado del blindaje de un dreadnought, pesaba casi 3 kilos. No era el arma de un esgrimista, era un hacha para carne. 2. Ursus, anclado más arriba que todos, comenzó a inclinar lentamente el cañón de su ametralladora pesada hacia abajo. Pero no dispararía. El estruendo de los disparos aquí es una invitación a cenar para todo el bosque. Ursus simplemente usaba el peso del arma como una plomada. Una. Cervius abrió el puño. Sulpicius no saltó. Dejó que la gravedad hiciera su trabajo. Simplemente se deslizó de la rama, cayendo en el pozo verde. El aire silbó en sus oídos. Aterrizó sobre la espalda del orco más adejado. El impacto fue terrible. La columna del Xenos crujió bajo el peso del humano y la energía cinética de la caída. Cayeron al barro, convertidos en una maraña de extremidades. El orco ni siquiera tuvo tiempo de entender que había muerto. Sulpicius hundió el diente en la base del cráneo de la bestia, atravesando el hueso grueso y cortando la médula espinal. La sangre negra brotó como una fuente en su cara, caliente y viscosa como aceite de máquina. El campamento estalló en movimiento. El resto de los orcos se levantó con una velocidad antinatural. Nada de pánico, nada de miedo. Solo una agresión instantánea y alegre. Para ellos, esto no era un ataque, era entretenimiento. ¡Guau! El rugido de uno de los salvajes se cortó cuando Cervius, caído de los cielos, le rebanó la garganta de oreja a oreja. Comenzó la carnicería. Aquí no había lugar para las tácticas de la Guardia Imperial. Nada de coberturas, nada de sectores de tiro. Era una pelea en el barro. Sulpicius arrancó el machete del cadáver y rodó, esquivando el golpe de un hacha de piedra. La pesada hoja de piedra se hundió en la tierra donde un segundo antes había estado su cabeza, salpicándolo de barro. Se levantó de un salto, golpeando con el revés. El diente se encontró con el antebrazo del orco. Sonó como un hacha golpeando madera húmeda. La mano del Xenos, amputada por el codo, cayó en la hoguera. El orco rugió, pero no de dolor, sino de furia, y se abalanzó sobre Sulpicius, tratando de derribarlo con la mano que le quedaba. Sulpicius no bloqueó. Bloquear un golpe de orco significa romperse los huesos. Se zambulló bajo el golpe, entrando en el clinch. El hedor de la boca del Xenos golpeó su nariz. Podredumbre, carne cruda y esporas.
Sulpicius clavó los dientes en el cuello expuesto del enemigo. Sintió el sabor de la piel dura y gomosa, y luego el sabor salado del licor. El orco se sacudió, tratando de arrancar a la garrapata de encima. Sulpicius apretó las mandíbulas y golpeó con un cuchillo corto en el costado, en el hueco entre las costillas, girando la hoja, convirtiendo las entrañas en papilla. A la izquierda sonó un chillido. Una manada de garrapatos cazadores, pequeñas bolas rojas sobre patas de gallina, compuestas enteramente de dientes y malicia, surgió de los arbustos. Corrían hacia Ursus. El gigante estaba de pie en medio del claro, elevándose sobre la refriega. No usaba la ametralladora como arma de fuego, la usaba como un garrote. La culata de 5 kilos se estrelló con un ruido sordo en el hocico de un orco que corría, convirtiendo su cráneo en esquirlas. Los garrapatos se lanzaron a las piernas de Ursus. Sus mandíbulas, capaces de cortar alambre, mordieron las placas de ceramita de las espinillas. Ursus ni siquiera miró hacia abajo. Simplemente levantó la pierna y pisó. ¡Chvac! Un garrapato se convirtió en una mancha roja en el barro. El segundo intentó saltar más alto, apuntando a la ingle, pero Ursus lo interceptó con su enorme palma en pleno vuelo. Un apretón. Crujido de quitina. El gigante arrojó el cadáver y, con un giro, golpeó con el cañón del arma al siguiente orco, rompiéndole la caja torácica. Sulpicius empujó lejos al oponente moribundo. Su pecho subía y bajaba, sus pulmones ardían. Estaba completamente cubierto de sangre ajena. Su piel le picaba por el contacto con las esporas. En el centro del claro, Cervius bailaba con el líder de la manada. Era el orco más grande, armado con una cadena oxidada atada a un bloque de hormigón. El senos hacía girar el arma, creando una zona mortal a su alrededor. Cervius reía, sin sonido. Sus labios estaban estirados en una mueca, mostrando encías negras. Se movía de forma irregular, espasmódica, imitando los movimientos de un insecto. El orco lanzó el bloque. Cervius esquivó, dejando pasar el proyectil a 1 milímetro de su hombro, y saltó. No hacia el orco, hacia la cadena. Corrió 2 pasos por la cadena tensa antes de que el orco pudiera tirar de ella, y en el salto clavó ambos cuchillos en los ojos del senos. El líder cayó de rodillas, agitando ciegamente sus enormes brazos. Cervius apareció a su espalda. Con un movimiento fluido, abrió la garganta del gigante, bañándose en un torrente de líquido negro. Y llegó el silencio. Repentino, ensordecedor. Solo la respiración pesada y ronca de los humanos y los espasmos agonizantes de los cuerpos en el barro. Sulpicius estaba de pie, apoyado en el machete. Sus manos temblaban por el bajón de adrenalina. Miró a su alrededor. 10 orcos muertos. La tierra se había convertido en un pantano de sangre y vísceras. El olor era insoportable, una mezcla del contenido de los estómagos y el aroma metálico de la muerte. Pero para los cazadores, ese era el olor de la victoria. Ursus se acercó a un garrapato aplastado, recogió un trozo de carne y pensativamente se lo llevó a la boca, masticando con un fuerte ruido. Cervius limpió los cuchillos en la piel del líder. Se acercó a Sulpicius. Sus ojos brillaban con un resplandor febril. «¿Lo ves, colmillo?», susurró, señalando el suelo. Sulpicius miró hacia abajo. En uno de los charcos se mezclaba la sangre del orco, espesa, negra, y la sangre del propio Sulpicius, roja, goteando de una ceja cortada. Los líquidos se mezclaban, creando un patrón pardo y sucio. La sangre verde se mezcló con la roja en un mismo charco. Continuó Cervius, lamiendo una gota de su dedo. Y al ver esto, comprendí una verdad terrible. A la jungla le da igual de quién son las venas que abre. Somos iguales, hermano. Solo somos carne que sabe morder.
Sulpicius asintió. Sentía cómo palpitaba el diente en su mano, como una extensión de su propio cuerpo. No se sentía un soldado del imperio que había cumplido con su deber. Se sentía una bestia saciada. «¡Comida!», graznó Ursus, señalando la hoguera. Servius sonrió, y esa sonrisa era más aterradora que cualquier mueca orca. «Sí, comida». Y luego miró hacia donde, a través de las copas, se filtraba un zumbido lejano y creciente de motores. Luego vendrá una nueva presa. El silencio no volvió de inmediato. Primero se arrastró tímidamente por el suelo junto con la niebla, lamiendo el eco de los estertores de muerte, y solo cuando el último orco dejó de sacudirse en agonía, la jungla volvió a cerrar sus mandíbulas verdes sobre el claro. El aire se volvió espeso, como sirope. Al olor metálico de la sangre derramada se mezcló el aroma de las entrañas abiertas, el espíritu pesado y dulzón de la biomasa fermentada. Para cualquier guardia de una colmena, ese olor habría sido la señal para ponerse el respirador. Para los cazadores, era la señal para el almuerzo. Sulpicius estaba en cuclillas, apoyado contra el tronco húmedo de un árbol estrangulador. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de agotamiento químico. Los estimulantes de combate se lavaban de la sangre, dejando tras de sí un vacío y un dolor sordo en las articulaciones. Su estómago se contrajo con un espasmo. La última ración la había comido hacía 3 días. Era un ladrillo de harina de cadáver, que sabía a tiza con aserrín. Aquí, en el infierno verde, esa comida no daba fuerzas. Estaba muerta. Para sobrevivir, hay que comerlo vivo. En el centro del claro, entre la mezcolanza de cuerpos, el cabo Servius oficiaba un sacramento. No estaba simplemente rapiñando. Estaba realizando un rito sagrado. Inclinado sobre el cadáver del líder orco, el alfa trabajaba con el cuchillo con la precisión de un cirujano interrogador. Abrió la caja torácica del senos, separando las costillas con un crujido nauseabundo, y hundió las manos en el interior caliente. Ursus ya se saciaba. El gigante estaba sentado a un lado, sosteniendo en su enorme garra la pierna arrancada de un garrapato. Mordía la carne dura y fibrosa con la metodicidad de una trituradora industrial, escupiendo trozos de quitina y hueso. Sus ojos estaban vacíos y felices. No pensaba en el pecado. Simplemente llenaba el tanque de combustible. Servius se enderezó. En sus manos, brillando con laca negra en la penumbra, palpitaba un órgano del tamaño de una cabeza humana. Un hígado. O un corazón. Los senos tenían una anatomía tan caótica como su táctica. El órgano humeaba en el aire húmedo. «¡Colmillo!», llamó el cabo. La voz sonaba suave, casi paternal. «¡Acércate!». Sulpicius se obligó a levantarse. Sus piernas parecían de algodón. Se acercó al comandante sintiendo cómo el barro chapoteaba bajo sus botas. Servius le tendió el trofeo ensangrentado. «Son fuertes», susurró el alfa, mirando el trozo de carne con adoración religiosa. «No enferman, no se cansan. Crecen mientras nosotros nos pudrimos. ¿Sabes por qué?». Sulpicius callaba. Miraba la carne humeante. Olía a micelio, a hierro y a una energía salvaje y desenfrenada. «Porque ellos son parte de esto». Servius trazó un círculo con el cuchillo, señalando las paredes de la jungla. «Ellos comen el bosque, y el bosque los come a ellos. Un ciclo cerrado. Perfección. ¿Y nosotros? Nosotros somos cuerpos extraños. Somos un virus que el planeta intenta curar». Cortó un trozo de carne, morado oscuro, atravesado por venas gruesas, y se lo tendió a Sulpicius en la punta de la hoja. «¿Quieres ser parte del ciclo, colmillo? ¿Quieres que el bosque deje de matarte? Acéptalo. Déjalo entrar».
Sulpicius dudó solo un segundo. El credo imperial enseñaba que la carne del senos es impura, que tocarla profana el alma. Pero el emperador estaba sentado en el trono dorado a miles de años luz de allí, en el frío cosmos. Y el hambre estaba aquí, y la muerte estaba aquí. Tomó el trozo de carne con los dedos. Estaba caliente, resbaladizo y elástico, como goma. Se lo llevó a la boca. El olor golpeó sus fosas nasales, provocando una salivación instantánea. El instinto de la bestia venció a los dogmas de la fe. Sulpicius mordió. El sabor era repugnante y hermoso al mismo tiempo. Bilis amarga, tierra, cobre y algo más, eléctrico, como si hubiera lamido los contactos pelados de una batería de rifle láser. La carne se resistía a los dientes, pero él la desgarraba, tragando trozos, casi sin masticar. Tan pronto como el primer trozo cayó en el estómago, el cuerpo reaccionó instantáneamente. Una ola de calor golpeó desde el centro del vientre, extendiéndose por las venas como mercurio caliente. El dolor en las articulaciones desapareció. La niebla en la cabeza, causada por la fatiga, fue reemplazada por otra niebla, brillante, colorida, vibrante. El subidón de esporas. La visión de Sulpicius cambió. Los contornos del mundo fluctuaron, adquiriendo una nueva nitidez. Se miró las manos. Las venas bajo la piel se hincharon y oscurecieron, como si por ellas no corriera sangre humana, sino clorofila. Le pareció ver cómo crecían sus uñas. Levantó la vista hacia la jungla. El bosque ya no era un mudo verde. Respiraba. Los troncos de los árboles se expandían y contraían al ritmo de su propio corazón. Las lianas que colgaban de las copas parecían fibras nerviosas de un organismo gigante. No escuchaba solo el ruido de los insectos, escuchaba sus pensamientos. Hambre, reproducción, muerte. Pensamientos simples y comprensibles. Cervius estaba frente a él, y su rostro cambiaba. La piel del cabo parecía corteza, los ojos, brasas encendidas. ¿Lo sientes? La voz del alfa no sonaba afuera, sino directamente dentro del cráneo de Sulpicius. Ahora ves los senderos. Escuchas la sadia en las raíces. Ya no eres una presa. Sulpicius asintió. No podía hablar. Su lengua estaba entumecida y su garganta ardía en fuego. Pero no necesitaba palabras. Sentía la fuerza. Una fuerza ajena, salvaje y verde que burbujeaba en sus células, reescribiendo su ADN. Miró el cadáver del orco cuya carne acababa de devorar. No sentía asco, sentía gratitud. No era un enemigo. Era un hermano en la cadena alimenticia que se había sacrificado para que la manada fuera más fuerte. Ursus, que había terminado la pierna, se acercó a ellos. El gigante estaba manchado de sangre hasta las orejas. Eructó y se golpeó el pecho con el puño, emitiendo un zumbido bajo y satisfecho. «Fuerza», graznó Sulpicius. La palabra salió de él sola, arañando sus cuerdas vocales. Cervius sonrió, y sus dientes en el delirio narcótico de Sulpicius parecieron colmillos afilados de depredador. «Es la vida misma, hermano, y pertenece a quienes se atreven a tomarla». El cabo levantó la petaca con veneno, licor de hongos, y dio un trago, lavando el sabor de la sangre. Luego se la pasó a Sulpicius. Rufinus bebió con avidez, mezclando el alcohol con los restos de carne en su boca. El mundo giró en un caleidoscopio. Olvidó su nombre. Olvidó el número de regimiento. Olvidó el rostro de su madre. Solo quedó el sabor a hierro en la lengua, que era más dulce que cualquier ración imperial. Prometía una fuerza que ninguna oración al trono dorado daría. Se limpió la boca con el dorso de la mano, esparciendo la sangre por su cara, convirtiéndola en pintura de guerra. En ese momento, a través del zumbido narcótico en sus oídos y el susurro de los árboles, irrumpió un nuevo sonido, un rugido lejano y creciente.
ajeno, mecánico. Venía del cielo. Sulpicius levantó la cabeza. A través de los huecos en las copas vio como algo brillante, angular y antinaturalmente limpio desgarraba las nubes, precipitándose hacia la tierra. Ruido. Hizo una mueca. Ese sonido causaba dolor físico, como si alguien rasguñara con un clavo sobre vidrio justo dentro de su cerebro. El idilio de unión con el bosque había sido violado. Alguien había entrado en su casa sin invitación. Alguien muy ruidoso. Primero murió la vibración de la tierra, el pulso rítmico y tranquilizador de la jungla, millones de pasos de insectos, el movimiento de las raíces, la caída de gotas de condensación, se cortó de repente. El bosque contuvo el aliento. Incluso las esporas de los hongos parecían suspendidas en el aire, negándose a caer. Sulpicius lo sintió en la piel. Los vellos de su nuca se erizaron, rígidos por la suciedad seca y la sangre ajena. Y luego llegó el dolor. No era un sonido, era una violación física de la realidad. El cielo sobre las copas se desgarró con un crujido que recordaba a la columna de un titán rompiéndose. El rugido de las turbinas golpeó los tímpanos con la fuerza de un martillo de herrero. Sulpicius se dobló por la mitad, tapándose los oídos con las manos. No ayudó. El sonido atravesaba la carne, los huesos del cráneo, vibrando directamente en los dientes. A través de los huecos en el follaje, donde un segundo antes reinaba una acogedora penumbra verde, golpearon rayos de reflectores. Brillantes, estérilmente blancos, cortaban los ojos acostumbrados a la oscuridad. Tras la luz se precipitó el calor. Una pesada lanzadera de asalto, Aquila, se quedó suspendida sobre el claro, quemando las copas de los árboles con su chorro a reacción. Para el piloto era una maniobra de desembarco estándar. Para los cazadores era un acto de sacrilegio. Los chorros de aire incandescente barrían la capa secular de humus, exponiendo las raíces blancas. Las lianas se retorcían y ennegrecían, convirtiéndose en ceniza. El olor a materia orgánica quemada, acre, químico, cubrió instantáneamente el aroma de sangre y almizcle. Ursus rugió. Su rugido fue inaudible en ese infierno de ruido. El gigante, cegado y ensordecido, comenzó a disparar al cielo. El cañón de su ametralladora escupía fuego, pero los proyectiles rebotaban inútilmente en el vientre blindado del pájaro de acero sin causar daño. Cervius, el único que conservaba restos de autocontrol, derribó a Ursus con una zancadilla. Apretó la cara del gigante contra el barro, tapándole los ojos con la palma. Silencio, abajo, esperar. El águila descendió pesadamente al suelo, aplastando los arbustos con sus soportes de aterrizaje. Uno de los soportes aplastó con un crujido húmedo el cadáver del orco que habían matado hacía 10 minutos. El rugido de los motores pasó a un silbido agudo y taladrante. La rampa trasera cayó al barro con un estruendo metálico, y salieron ellos. Sulpicius los miraba a través de una grieta entre las raíces, y su visión, distorsionada por el subidón de esporas, se negaba a percibir lo que veía como humanos. Llevaban abrigos de color ocre, aterradoramente limpios. Los soldados de la Legión de Acero de Armagedón se derramaron desde las entrañas de la nave, tomando una defensa circular. Sus abrigos estaban impecablemente abotonados, los respiradores brillaban por su novedad, las botas eran negras y charoladas. En sus hombros y cascos brillaban aquilas, calaveras plateadas con alas. Parecían juguetes, como escarabajos brillantes y venenosos que la naturaleza pinta de colores chillones para advertir a los depredadores: no me comas, no soy sabroso. Pero lo más aterrador no era su aspecto, lo más aterrador era su ruido. ¡Perímetro! ¡Mantener el perímetro! La voz del oficial, amplificada por los vox emisores del casco, resonó por la jungla, rebotando en los troncos de los árboles. Era el teniente Adolescens Bruschius,
Estaba de pie en la rampa, elevándose sobre sus hombres. En una mano sostenía una espada de energía que zumbaba como una colmena perturbada. En la otra, una pistola láser. No miraba las sombras. Miraba por encima de las cabezas, consultando la tableta de la Auspex. ¡Contacto con el grupo Diente Perdido! ¡Escanear el sector!, gritaba, cubriendo el silbido de las turbinas. Cada una de sus palabras era un golpe. Para Sulpicius, que estaba acostumbrado a escuchar cómo una araña tejía su tela a 10 metros, esa voz era como el rechinar de metal contra vidrio. «Ruidosos», susurró Sulpicius, apretando la mejilla contra el musgo mojado. La sangre de su nariz goteaba sobre las hojas. Los guardias de la legión se movían de forma espasmódica, nerviosa. Pisaban fuerte. Su equipo tintineaba con cada paso. Las cantimploras golpeaban contra las cartucheras. Los mosquetones de los rifles láser golpeaban contra las pecheras. Clac, mrrac, top. No se fundían con el terreno. Estaban en guerra con él. Uno de los soldados, al enredarse el pie en una liana, soltó una maldición y cortó la planta con su bayoneta. La liana salpicó un jugo cáustico y el soldado retrocedió, limpiándose la manga. ¡Buah, qué asco! «Sargento, aquí todo está podrido». Olor. El viento llevó hasta el refugio de los cazadores una ola de aromas de los recién llegados. Sulpicius hizo una mueca. Olían a sintético, a aceite de armas que no es adecuado para este clima, a tabaco barato y a jabón. Un olor agudo y químico antiséptico con el que impregnan la ropa en las colmenas. Ese olor era ajeno. Cortaba las fosas nasales, pero bajo la capa de química, Sulpicius olió algo más. Miedo. Tenían miedo. Sus corazones latían tan fuerte que Sulpicius oía su ritmo a través del ruido de los motores. Tuc, tuc, tuc. Rápido, pánico. Miraban las paredes de la jungla y veían monstruos allí. No sabían que los monstruos ya estaban aquí. Cervius levantó lentamente la cabeza. El barro en su cara se había secado, convirtiéndose en una máscara gris de la que solo ardían 2 ojos amarillos. Miró a Sulpicius e hizo un gesto. Apretó el puño contra su oreja y luego abrió bruscamente la palma, imitando una explosión. Ruido. Peligroso. Luego señaló con el dedo al teniente, que seguía gritando en el box emisor, llamando al cuartel general. «Repito, el desembarco ha sido un éxito, pero el terreno es extremadamente hostil. Veo rastros de combate, cadáveres de senos. ¿Dónde, en nombre del trono, están esos penales?» Cervius se pasó el pulgar por la garganta, despacio, con placer. En un mundo normal, en esa vida donde Sulpicius era el sargento Rufinus, habría salido ante esos hombres. Se habría reportado según el reglamento. Les habría advertido sobre las emboscadas. Habría pedido evacuación. Pero el sargento Rufinus murió hace 3 meses, ahogado en el pantano. Solo quedaba Colmillo. Y Colmillo conocía una regla. El ruido atrae a los depredadores. Ese teniente con su valquiria brillante y su box emisor no era ahora un salvador. Era un cebo gigante. Estaba tocando la campana para todo el sector Delta 9. Vendrán, pensó Sulpicius. Los chicos salvajes. Ya escuchan. Ya vienen hacia el sonido. Si los cazadores se quedaban cerca de estos payasos, morirían con ellos. Oh. Sulpicius desvió la mirada hacia la garganta del teniente. Allí, bajo el cuello alto del abrigo, latía una vena. Si se cortaba, el grito se convertiría en un burbujeo. El silencio volvería. El bosque quería silencio. Sulpicius quería silencio. Comenzó a levantar lentamente, milímetro a milímetro, el cañón de su ametralladora con silenciador. Su dedo se posó en el gatillo.
El metal estaba caliente y resbaladizo por la sangre del orco. Ese sonido, la voz del teniente, era peor que la muerte. Era un insulto a la esencia misma del bosque, una violación de la paz sagrada que acababan de comprar con sangre. Y mi dedo se tensó por sí solo, eliminando el recorrido libre del gatillo, buscando una forma de detener esta agonizante cacofonía de una vez por todas. Eran asquerosamente brillantes. A través del verde turbio de los helechos, Sulpicius observaba a los hombres que habían desembarcado de la Valquiria. Sus abrigos de color ocre brillaban por su novedad, como si acabaran de desempaquetarlos en un almacén del Monitorum. Los botones brillaban, las botas brillaban. Incluso la piel de sus rostros, perfectamente aceitada y rosada, parecía antinatural, como el plástico de los maniquíes. No eran de este mundo. Eran un error en el código de la jungla. Sulpicius yacía en el agua podrida hasta la barbilla, a 50 metros del perímetro. Cerca, fundiéndose con las raíces, estaba inmóvil Cerdius. Ursus estaba un poco más atrás. Su respiración era pesada y húmeda, pero rítmica, como el trabajo de un pistón. Observaban. «¡Soldado!». La voz del teniente Brusquius restalló en el aire como un látigo. «¿Por qué el Auspex no está calibrado? Necesitamos datos, no interferencias. Estáis en una zona de combate, no en un burdel de la subcolmena. Ordenad ese uniforme». Sulpicius parpadeó. El sentido de las palabras se le escapaba. ¿Un botón? ¿Qué diferencia hay si el cuello está abrochado o no, si dentro de una hora tu cuello será mordido por un garrapato? Esos hombres se preocupaban por los rituales de los muertos, ignorando las leyes de los vivos. El soldado al que gritaban, apenas un muchacho, con pelusa sobre el labio superior, empezó a temblar. Sus manos, enfundadas en guantes de cuero limpio, abrochaban el cuello con torpeza. «Culpa mía, señor. Sí, señor». «Más alto. No oigo el fervor». «Sí, señor». Sulpicius hizo una mueca, sintiendo cómo ese grito vibraba en sus dientes. «Más bajo. Cállate. Los estás llamando». El viento trajo el olor de la colonia del teniente, sándalo y cítricos, un aroma agudo y químico, que superaba incluso el hedor del prometio de los motores enfriándose. Para la nariz de un cazador, acostumbrada a leer los matices más finos de la podredumbre, aquello era como si le echaran ácido en la cara. Esos hombres no solo hacían ruido, apestaban a civilización. Cervius giró lentamente la cabeza hacia Sulpicius. En sus ojos, inyectados en la bilis de la locura, se leía el desprecio. Se tocó la nariz, luego hizo una mueca, imitando una arcada. «No son de los nuestros, son pus». Los guardias de la Legión de Acero se dispersaron por el claro, tomando posiciones. Hacían todo según el reglamento Táctica Imperialis. Los sectores de tiro se superponían. El Volter pesado fue montado en un trípode, apuntando a la espesura. Pero no miraban allí. Miraban a la altura de los ojos. Idiotas. Aquí la muerte no camina erguida. Se arrastra. Cae desde arriba. Espera bajo el agua. Uno de los soldados, ajustándose la mochila del box emisor, pisó un hongo pedo de lobo. Una nube de esporas amarillas se elevó, posándose en sus botas pulidas. «¡Puaj, mierda!», maldijo el operador, sacudiéndose. «Señor, aquí hay una especie de limo por todas partes. Los Auspex están saturados de estática». Brusquius le arrebató el micrófono del box. «Control, aquí líder 1. Desembarco en el cuadrante Delta 9 confirmado. No hay contacto visual con aliados. Repito, el batallón penal está ausente. Posible deserción. Solicito protocolo de búsqueda y liquidación». Sulpicius sintió cómo los músculos de su espalda se tensaban en un espasmo. Liquidación. La palabra era familiar. Olía a paredón de fusilamiento y quemadura láser. «Nos buscan a nosotros», susurró solo con los labios. No hubo sonido, solo movimiento de aire. Cervius no se movió.
pero sus dedos en la empuñadura del cuchillo se pusieron blancos. El cabo miraba a la valquiria, que empezaba a revolucionar las turbinas para el despegue. El piloto no pensaba quedarse en ese infierno. Había descargado la carne y se iba. El rugido de los motores se intensificó, pasando a un chillido ultrasónico. Sulpicius cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo de su oído fluía un hilo tibio de sangre. Se rompió otro capilar. El dolor era cegador. Los odiaba. No porque fueran limpios, no porque estuvieran saciados, sino porque habían violado el silencio. Habían entrado en el templo del verdor con botas sucias y habían empezado a gritar. Habían insultado a los espíritus de la jungla, y la jungla exigía un pago. En la cabeza de Sulpicius, nublada por la carne narcótica del orco, el susurro de los árboles se hizo más fuerte. Elimínalos, siléncialos, son un cebo. Si se quedan, vendrá la horda, vendrán los salvajes, vendrán cientos, morirás con ellos. La lógica era impecable y bestial. Los guardias de la Legión de Acero eran un faro enorme, brillante y gritón que ahora atraía a cada bestia en un radio de 10 kilómetros. Si los cazadores se quedaban cerca, serían devorados. Si intentaban irse, les dispararían por la espalda como desertores. Solo había una salida: apagar el faro. El Aquila se separó del suelo, levantando un huracán de barro y hojas. Los cazadores se aplastaron contra el suelo, volviéndose planos como piedras. La nave se fue hacia las nubes bajas, dejando tras de sí una estela de condensación y un silencio resonante que fue roto inmediatamente por la voz del teniente. Pelotón, escuchad la misión de combate. Peinaremos este sector metro a metro. Si veis a alguien sin marcas de identificación, disparad a matar. Los salvajes locales son peligrosos. Cervius levantó lentamente la mano. Sulpicius vio la señal. No era una señal reglamentaria de la guardia. Era un gesto del arsenal de las bandas de la colmena, adaptado a las realidades del bosque. El cabo cerró el puño, levantó el pulgar hacia arriba, y luego lo bajó bruscamente, como si atravesara un insecto invisible. Matar a los débiles. Luego señaló sus oídos y de nuevo a los guardias. Ruidosos. Amenaza. Y finalmente señaló la jungla alrededor. El bosque tiene hambre. Sulpicius miró a Ursus. El gigante ya había entendido la orden. Enseñó los dientes, limados con una lima hasta formar triángulos. La saliva goteaba de su barbilla. Ursus comenzó a arrastrarse lenta y silenciosamente hacia atrás, hacia la sombra, para flanquearlos. Sulpicius desvió la mirada hacia el teniente Brusquius. El oficial estaba de espaldas al bosque, mirando el mapa. En su cinturón colgaba una funda de cuero caro. En el cuello, una cadena de oro con una aquila. Parecía sabroso. Dentro de Sulpicius algo se rompió definitivamente. Ese delgado tabique que separaba al soldado del imperio del depredador de Armagedón se derrumbó bajo el peso del ruido y el odio. Ya no veía a un oficial en Brusquius. No veía a un humano. Veía una presa. Un saco de huesos envuelto en paño, dentro del cual latía un corazón ruidoso y asustado. Sulpicius quitó el seguro de su ametralladora. El clic fue más silencioso que la caída de una gota de lluvia. Sentía cómo las esporas de los orcos en su sangre cantaban la canción de la caza. «No eres humano», susurró Sulpicius, mirando por la mira a la nuca del teniente. «Eres simplemente carne que grita demasiado fuerte. Bajo el cañón. No. Una bala es demasiado rápida, demasiado humana y demasiado ruidosa». Cervius sacó de su cinturón un rollo de cuerda de garrote. No dispararían, cortarían, como enseñaba el bosque. La oscuridad no descendía sobre la jungla, salía de la tierra.
Para los soldados de la Legión de Acero, esa hora del día era el momento de las pesadillas. Los rayos de sus linternas bailaban por los troncos, arrancando de la oscuridad siluetas aterradoras. Para Sulpicius era la hora de la caza. Yacía a 3 metros del centinela más externo, completamente sumergido en un montón de hojas podridas. «¿Quién anda ahí?», gritó el centinela con voz temblorosa. «Te oigo. ¡Sal!». «Oyes el viento, estúpido. Oyes tu propia sangre en los oídos. A mí no me oyes». Sulpicius fluyó de la hojarasca. No se levantó. Se deslizó a 4 patas como un lagarto. En el momento en que el soldado levantó el rifle láser, Sulpicius saltó. No hubo golpe ni lucha. La mano izquierda del cazador tapó la boca del guardia. La derecha hundió un estilete, una varilla de antena afilada, exactamente en la base del cráneo. Clic. Sulpicius depositó el cadáver suavemente en el suelo. El olor a sangre fresca y limpia golpeó su nariz. Olía a hierro y vitaminas. Demasiado estéril. Su objetivo estaba en el centro, el operador de radio. «Repito, Delta 9, fuertes interferencias», casi gritaba al micrófono. Sulpicius se deslizó tras él. De la oscuridad, donde había ido una patrulla, voló algo pesado. Golpeó una caja de munición y rodó hasta las botas del teniente. Era un casco, con una cabeza dentro. «¡Contacto!», gritó Brusquius, desenvainando su espada de energía. Sulpicius aprovechó la distracción. Aterrizó tras el operador. Arrancó los cables del box. Con un golpe de la empuñadura de su cuchillo, destrozó el panel frontal de la estación. Las luces se apagaron. «Así», susurró Sulpicius al oído del aterrorizado chico. «Ahora hay silencio». Arrojó el cuerpo inconsciente y desapareció en las sombras un segundo antes de que un rayo láser quemara el aire donde había estado su cabeza. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! Los guardias empezaron a disparar a la noche, a sus miedos. Fogonazos iluminaron la figura de Ursus en el otro extremo del campamento. El gigante no se escondía. ¡Ogro! ¡Mirad! ¡Es un ogrete!, gritó alguien. Ursus agarró el cañón de un volter pesado con la mano desnuda, ignorando la quemadura. Con la otra mano agarró al artillero por la cabeza. El crujido se oyó incluso a través de los disparos. Sulpicius miró a Brusquius. El teniente intentaba organizar una defensa, pero estaba solo. Solo entre su gente, solo en este bosque. Sulpicius se arrastró hacia él. No como un soldado, sino como una boa acercándose a un conejo. En ese momento, un joven guardia tropezó y cayó justo frente al escondite de Sulpicius. Levantó los ojos y se encontró con la mirada del cazador. Vio el tatuaje del regimiento. «Tú», susurró el guardia, «eres de los nuestros». Sulpicius se llevó un dedo sucio a los labios. «Shh», y el cuchillo entró bajo la mandíbula. El campamento dejó de ser una instalación militar. Se convirtió en una pesadilla estroboscópica. Los guardias se disparaban entre sí, viendo enemigos en cada sombra. Pero lo más ruidoso era Ursus. Caminaba erguido, aplastando hombres como si fueran insectos. En el centro, el teniente Brusquius estaba de rodillas, con su uniforme desgarrado y su espada de energía chisporroteando. ¡Alto el fuego!, gritaba. ¡Son aliados! Nadie le escuchaba. Un relámpago iluminó a una figura sobre el techo de la Valquiria destrozada. Un hombre en harapos, con un machete. Sulpicius saltó. Aterrizó suavemente a 3 metros del oficial. Se creó un vacío de silencio a su alrededor. Brusquius retrocedió. «Soldado, tus ojos. ¿Qué te pasa en los ojos?» Sulpicius dio un paso adelante. «Ruidoso», graznó. «Tú, demasiado ruidoso». Brusquius entendió. No había orcos. Estaban disparando a fantasmas.
El emperador proteja. No, respondió Sulpicius. La jungla. Brusquius atacó con una estocada perfecta de esgrima. Sulpicius simplemente se dejó caer de rodillas, esquivando la hoja de energía, y golpeó desde abajo con el puño en la entrepierna del oficial. Sucio. Eficaz. Cayeron al suelo. Brusquius luchó, agarrando la garganta de Sulpicius. ¡Muere, animal! Sulpicius no sintió miedo, solo irritación. Mordió la mano del oficial, arrancando un trozo de carne. Brusquius gritó. «¿Quiénes? ¿Quiénes sois?», gimió el teniente. «No sois la guardia, sois monstruos». Sulpicius se alzó sobre él. «No somos monstruos, somos lo que queda cuando se va la mentira». Brusquius levantó la mirada suplicante. «Tengo familia. Rescate». «Ruido», le interrumpió Sulpicius. «Sigues haciendo ruido». El diente bajó. No fue el golpe de un verdugo, sino el de un carnicero. Metódicamente. 1, 2, 3, hasta que el teniente adolescens Brusquius se cayó para siempre. Sulpicius respiraba con dificultad. El rito había terminado. Se arrodilló junto al cuerpo. Miró las botas del muerto. Cuero de calidad, suela firme. Sus propias botas se deshacían. «Buen cuero», gruñó. Empezó a desatar los cordones del cadáver. No sentía remordimiento, solo la satisfacción de que sus pies ahora estarían secos. La muerte tiene peso. Sulpicius sintió esto físicamente al quitarle la primera bota al muerto. Se calzó la bota trofeo. Calor. Sequedad. Una sensación casi pornográfica en su comodidad. «Gracias, hermano», susurró, con una burla que tenía una pizca de sinceridad. Sulpicius se levantó. Las botas nuevas crujieron. Un sonido caro. Sacó un pequeño bisturí de desollar. No tomó el oro ni la pistola. Cortó una tira de carne del antebrazo del oficial y la guardó en su bolsa. Biomasa. En la jungla no hay desperdicios. Salió del búnker. El campamento estaba en silencio. Los guardias yacían en posturas antinaturales, como muñecos rotos. En el centro, Ursus comía raciones de combate directamente de las latas, usando los cadáveres como cojines. Al ver a Sulpicius, gruñó aprobatoriamente ante las botas nuevas. De la sombra salió Cervius. Llevaba un collar nuevo de orejas humanas. «Buen cuero», asintió el cabo. «Los hombres ruidosos nos trajeron regalos». «Se callaron», respondió Sulpicius. «Para siempre», confirmó Cervius. «Hicimos un favor al bosque, quitamos el ruido». Se acercó al borde de la espesura. «Colmillo», llamó Cervius. «¿Recuerdas cómo te llamabas antes de esto? ¿Antes del barro?» Sulpicius frunció el ceño. Intentó recordar. Sargento, Rufinus, palabras vacías. Ese hombre murió en el pantano. «No», respondió. Cervius sonrió, mostrando los dientes en la luz de la luna. «Bien, los nombres son cadenas, y nosotros somos libres». Estaban los tres en medio del cementerio de sus antiguos camaradas. 3 monstruos creados por la guerra. El imperio los envió a morir, pero en su lugar evolucionaron. Sulpicius miró sus manos, cubiertas de costra seca de sangre. «Es la hora». La jungla respondió abriendo sus ramas. Sulpicius dio un paso hacia la sombra. Una hoja húmeda tocó su cara. Apreté los cordones de sus botas, sintiendo cómo la piel ajena y cálida abrazaba mis pies. Y por primera vez en una eternidad me sentí en casa. La lluvia en Armagedón no limpia, solo acelera la putrefacción. Sulpicius se detuvo junto a un cráter.
En el agua turbia flotaba la cabeza del orco salvaje, y junto a ella, el cuerpo del operador de radio. 2 muertes, 2 razas, un mismo final. Un relámpago iluminó el agua, y Sulpicius vio su reflejo. No era humano. Piel grisácea, nariz rota como un hocico, ojos amarillos sin rastro de humanidad. Miró la cabeza del orco, los mismos ojos, la misma expresión. No había diferencia. El soldado Rufinus había muerto en ese charco. Lo que lo miraba ahora era un híbrido de dolor y adaptación. «Colmillo», llamó la voz de Cervius. Un rugido de manada. Sulpicius emitió un sonido gutural, algo entre una risa y una tos. Bebió un puñado de agua sucia del charco. El sabor a podredumbre le pareció dulce. Se dio la vuelta, dando la espalda a las ruinas, a los héroes muertos, a su vida pasada. Frente a él estaba el muro verde. Allí, en la oscuridad, esperaban Ursus y Cervius. 3 sombras, 3 monstruos. No iban al infierno. Ellos eran el infierno. Sulpicius se adentró en la espesura, y el bosque se cerró instantáneamente a su espalda. El imperio nos da por perdidos, pero se equivocan. No estamos perdidos. Simplemente nos hemos convertido en lo que siempre debimos ser: dientes en las fauces de este mundo. El teniente Bruscius nunca llegó a comprender que no fue el odio lo que lo mató, sino sus propias botas relucientes y su voz estruendosa. Sulpicius y su manada se disolvieron en las tinieblas, demostrando una verdad aterradora. Para vencer a la bestia, debes permitir que la bestia te devore desde dentro. Ahora son parte del ecosistema, y el imperio para ellos no es más que un ruido lejano e irritante. No seáis ruidosos como aquel teniente, pero tampoco guardéis silencio cuando se trata de la lealtad al canal. Golpead la runa de aprobación, demostrad que aún seguís con vida y que vuestra cordura permanece intacta. Dejad en los comentarios de qué lado estáis, del lado de la civilizada pero muerta legión, o del de los vivos pero dementes cazadores. Y recordad, la jungla lo oye todo, y siempre tiene hambre. Fin de la transmisión.